Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. A Mysteria Hokage de Oda Nobunaga Volume 3 Parte 11. Oda Nobunaga sonaba intensamente conmovido. ¿Ves lo que te dije? No tengo más consejos que dar. Ya ganaste. No hay nadie que pueda derrotarte ahora. Entiendo completamente lo que quieres decir, pero todavía no estoy listo para bajar la guardia. Después de todo, aún podrían atraparme mientras dormía. Dudo que puedas contar la cantidad de personas que han sido víctimas de ataques furtivos durante los últimos 100 años. Incluso si Akechi Mitsuide está aquí, no habrá traiciones. Kelara se había distinguido durante esta guerra. Hablando de Kelara, debería preguntarle sobre la ceremonia adecuada y las formas que se deben observar cuando ingresamos a la capital real. Pero por ahora, era hora de entrar al castillo de Most. Todavía tenía que mostrar mi agradecimiento a mis consortes y generales por resistir en los confines del castillo durante tanto tiempo. Mis consortes Serafina, Flair y Yuka me dieron la bienvenida cuando crucé el puente sobre el foso y entré al castillo propiamente dicho. ¿Qué te tomó tanto tiempo? Si nos hubiéramos muerto de hambre, te habría perseguido por el resto de tus días, dijo Serafina riendo. Pero vislumbré lágrimas en sus ojos. Dudaba que hubiera sentido alguna tristeza durante el asedio. Y dudaba que estuviera abrumada por la emoción en nuestro reencuentro. Después de todo, esta era Serafina. Probablemente creía que la historia estaba cambiando ante nuestros ojos. Si vinieras a mí incluso después de tu muerte, sería un hombre feliz. Abracé firmemente a Serafina. Los vítores de los soldados aumentaron el estado de ánimo. Todo lo que queda es derribar la capital real, me dijo. Eso terminará rápidamente. En todo caso, el trabajo que nos espera después será la parte difícil. Después de restaurar la paz en el castillo de Most barriendo las fuerzas de Haas, Lumi emitió un decreto real como reina de Terwil, ordenando la derrota de los traidores a la corona. Lumi ahora se sentó en la silla donde yo me había sentado como maestro del castillo. Sirvió como un trono temporal. Gracias a sus esfuerzos, se ha restaurado la paz en más de la mitad del reino. Primero, permítame ofrecerle mi más sincero agradecimiento. Todos los vasallos de la corona, incluido yo mismo, nos arrodillamos frente a Lumi. Nadie aquí dudaba del reclamo de Lumi al trono. El hecho de que la línea real se hubiera dividido en dos y los dos bandos estuvieran peleando por la capital real había funcionado a nuestro favor. Sí. Hubiera habido una mayor estabilidad en la sucesión, nadie habría tomado en serio la hermana del rey cuando se declaró la nueva reina reinante. Sin embargo, históricamente la corona había sido usada por la única persona capaz de conquistar la capital real a través de la fuerza militar. Por eso parecía perfectamente natural para el reino en general que Lumi actuara como soberano y pidiera la derrota y la expulsión de Haas. Como reina, daré mi última orden. Debes derrotar al pretendiente al trono y sus aliados que ocupan la capital real y restaurar nuestro reino a su forma legítima. Yo, Alsrod Naibi, regente del reino y en representación de tus vasallos, respondo en su lugar. Aceptamos humildemente sus órdenes y juramos prometer nuestro sagrado honor y nuestras vidas para unificar el reino. Regente Alsrod Naibi, levántate. Ante las palabras de Lumi, me puse de pie lentamente para enfrentarla. Por la presente le nombro comandante militar supremo con el propósito de asegurar la capital real. Acepta esta espada sagrada que se guardó en el templo de la corona como símbolo de tu oficio. Me incliné respetuosamente y acepté la hoja. Era extraño, si lo pensaba.
Cuando nombré a Has rey por primera vez, no había pensado en casarme con un miembro de la realeza. Pensé que tomar una esposa de una familia que tenía la intención de borrar eventualmente crearía resentimiento. Seguramente Has también me hizo casarme con Lumi para mantenerme a raya y vincular mi destino al suyo. Sin embargo, de alguna manera, Lumi se había convertido en mi mayor activo en la creación de un nuevo reino. He subyugado la capital real una vez antes, respondí. No tendrá ninguna importancia. Ya hice los preparativos necesarios. Esperamos su éxito. Es hora de poner fin a la era del derramamiento de sangre. Era irónico, cuanta más sangre derramaba en el campo de batalla, más grande era el territorio bajo mi control y más pacíficas se volvían las tierras. Le di la espalda a Lumi y me enfrenté a los vasallos. Todos los que puedan jurar obedecerme y luchar hasta el final por el bien de su majestad, levántense. Aquellos que permanezcan en pie serán recordados para siempre en la historia. Por supuesto que nadie permaneció sentado. Los señores que se habían reunido de las distintas regiones se pusieron de pie uno por uno. Todos iban vestidos de manera diferente. Algunos usaban armaduras, porque era tiempo de guerra, otros la ropa refinada de los nobles, y otros porque estaban en presencia real, el atuendo ceremonial de su rango. Entre la multitud estaban los que habían estado conmigo prácticamente desde que nací, como la Viala, aquellos como Meisel Bouge, que se habían unido a mí mientras ampliaba mi influencia, los que habían venido de la lejana gran isla con un centenar de soldados a remolque, y los señores del norte juraron a Talsa, que estaban vestidos con sus pieles habituales. Fue una mezcolanza completa de estilos, pero hubo más que suficientes para tomar la capital. Lord Alsrod, no, sí regente. ¿Tiene un plan para esta campaña? La Viala me preguntó. Será bastante sencillo capturar la capital real. Pero permitir que la capital real quede atrapada en el fuego cruzado entre ejércitos es un acto imperdonable e indigno de la corona del reino de Terbuil. Si la lucha estallara en la ciudad misma, perderíamos la capacidad de ponerla bajo nuestro control. Continué, es por eso que acordonaremos lentamente la capital real desde el exterior, reforzando nuestro cordón a medida que procedemos para hacer que renuncien a su resistencia. Si reconocen que no tienen a dónde huir, Has sin duda se dará cuenta de que no tiene más remedio que someterse. ¿Cuál es el plan específico? No pude evitar sonreír. Sería un cerco enorme como nunca se había visto en la historia. Primero, pasaremos por la capital real y derribaremos la única región que apoya el reclamo del trono de Has, las prefecturas orientales. En ese momento, la autoridad de Has dejará de existir fuera de la capital real. Los reunidos empezaron a murmurar mientras asimilaban mis palabras. Varios rostros parecían sorprendidos. Bueno, por supuesto, ¿qué esperaban? Supongo que deben haber estado esperando que cargáramos directamente en la ciudad, solo que sin el típico saqueo y saqueo. Lord Alsrod, sí regente, ¿no tomaría tiempo eso? Lo hará. Sin embargo, incluso si avanzamos desde el oeste y tomamos la capital real, es probable que Has el pretendiente simplemente huya hacia el este. Sería todo un fastidio si tuviera que escapar a las montañas y continuar su resistencia. Por eso le haremos imposible huir. Y, en verdad, esto estaba más cerca de mi verdadera motivación. Es mucho más ordenado y bonito como una historia para poner fin a la unificación del reino en la capital real, ¿no estás de acuerdo?
Dirigí el esfuerzo de organizar nuestro orden de batalla en un conjunto de unidades coherentes. Dado que se me había otorgado el mando supremo, simplemente estaba haciendo mi trabajo. A medida que avanzaban los días, más y más señores declararon su intención de someterse a nuestra autoridad. Pudimos movilizar un ejército de más de 100.000 hombres. No había forma de reunir a tantos en un solo lugar, y hacerlo sería ineficaz, por lo que decidimos acercarnos a la capital real desde múltiples rutas. La planificación de la guerra real se llevó a cabo en un pequeño consejo de guerra limitado a mis principales asesores y grandes señores como Talsa. Durante esa reunión, decidí utilizar un lugar en particular como el centro de mi campaña. Si bien esto es técnicamente una catedral, también es una fortaleza adecuada. Sería un gran centro para nuestras operaciones. Mi primer objetivo fue la catedral de Orsent, hogar de mi enemigo jurado, el arzobispo Camit. ¿De verdad crees que ese hombre nos obedecerá pacíficamente? La Biela preguntó preocupada, pero eso era comprensible. De todos mis enemigos, él era el que me había causado la mayor cantidad de problemas. Con más razón, incluso él sabe que no tiene una forma viable de resistirme. Ese hombre era demasiado inteligente para intentar resistirse a mí. Había imaginado un escenario en el que Ha se rendiría antes de partir. Pero eso no terminó sucediendo. No sabía si todavía pensaba que podía ganar o si simplemente no sabía cuándo renunciar, pero me alegré de que no fuera a terminar de una manera decepcionante. Partí de la prefectura de Fort West hacia la catedral de Orsent con mi ejército. No hubo fuerzas para luchar contra nosotros en el camino. Incluso si las fuerzas de Haas tenían la intención de someternos, probablemente estaban planeando enfrentarnos en algún lugar cerca de la capital real. En lugar de refugiarse en algún fuerte en las líneas del frente e intentar hacernos desangrar, probablemente preferirían retroceder y esperar la oportunidad de luchar contra nosotros en el campo. El arzobispo Camit y yo nos reunimos por primera vez en mucho tiempo, en una ciudad a poco más de 1 hora de la catedral de Orsent. Despedimos a nuestros criados y decidimos tener una cumbre 1 a 1. Tenemos la intención de cooperar con los deseos de Su Majestad, Lumi. Y el arzobispo Camit parecía mucho mayor que la última vez que lo vi. Para ser justos, habían pasado más de 5 años desde la última vez que chocamos las espadas. Simplemente podría ser que todavía me veía mucho más joven de lo que debería gracias a mi profesión. No hay nadie más escuchando. No es necesario que pretenda ser humilde y acogedor. Puedes decirme lo que quieras y, honestamente, eso haría que las cosas funcionen un poco mejor. El hecho de que no pude vencerlos en nuestras batallas pasadas es mi mayor fracaso, dijo el arzobispo con resignación. Después de eso, no quedó nadie que pudiera retenerte. Si hubiera sabido que sería así, me habría quedado y me habría unido a la alianza de Caltis y Brando. Naam. Eso me acabó pasando. Si no fuera por Hanganshi, habría unificado el país mucho antes. Oda Nobunaga evidentemente tenía algunos resentimientos persistentes. Es menos antirreligión que anti-Onganji. No es tu culpa. Dio la casualidad de que yo era más fuerte que el típico señor que llegó a la capital. Basado en la historia, estaba bien justificado. Al pensar que tenía suficiente para derrotarme. ¿Cuáles son sus demandas? El arzobispo negó con la cabeza, como exasperado. No tenemos más remedio que seguir su nuevo régimen. Si declararas que vas a quemar la catedral, me resistiría con todas mis fuerzas, pero si fueras
Tan tonto, habrías muerto hace mucho tiempo. Muy bien. Haré lo que pueda para asegurarme de que no salgas tan mal. De esto. Tienes mi palabra. Le ofrecí la mano al arzobispo. Nunca me hubiera imaginado estrechar tu mano así. La mano del arzobispo estaba cubierta de arrugas y extrañamente amarilla. Estás enfermo. Bueno, sobreviviré lo suficiente para ver cómo el reino se une. No te preocupes. Quizás era hora de que los grandes hombres de la antigua era salieran silenciosamente del escenario. Después de hacer de la catedral de Orsent nuestra base de retaguardia, mi ejército pasó por alto la capital real e invadió el este. Aquellos que planeaban resistir se quedaron en la región anticipándose a nuestro ataque, pero no tenían ninguna posibilidad contra nosotros. Debido a que esta región se había limitado a, como máximo, pequeñas escaramuzas entre señores, los castillos y fortalezas no fueron diseñados para ser tan defendibles como en otras regiones. El enemigo podría haber reforzado estas fortificaciones, pero aún eran lo suficientemente débiles como para que pudiéramos abrirlas simplemente mediante la fuerza bruta. La pacificación de las prefecturas orientales tomó solo 1 mes y medio. Todo lo que quedaba era la capital real. Las fuerzas bajo mi mando lentamente empezaron a apretar la red a su alrededor. Fortalecí las patrullas vigilando las carreteras. Existía la posibilidad de que Haas intentara escapar. La supervivencia de Haas no era una gran preocupación, pero necesitábamos presenciar el momento en que perdió por completo toda pretensión de ser rey. Dejar una reliquia de la vieja era como Haas para quedarse en nuestra nueva era sería una mancha en el nuevo orden de Lumii. Además, si Haas lograba permanecer escondido en algún lugar, la guerra en sí no terminaría. Oda Nobunaga estuvo de acuerdo con esto. Los miembros de la realeza eran una herramienta conveniente para aquellos que planeaban rebelarse. Akechi Mitsuide, el hombre que había matado a Oda Nobunaga, aparentemente tenía la intención de restaurar el título del shogun depuesto. Incluso si el propio Haas era incompetente, su valor como herramienta se mantuvo sin cambios. Por eso necesitábamos asegurarnos de que fuera neutralizado como una amenaza. Poco a poco pude ver que se acercaba el final. Esa noche, pasé una velada tranquila con Serafina. Después de la liberación del castillo de Most, había estado demasiado ocupado para encontrar tiempo para pasarlo a solas con ella. Estás vestida con bastante modestia para un hombre que está a punto de convertirse en rey. Serafina sonrió burlonamente después de mirar apreciativamente mi atuendo. Su actitud no había cambiado mucho desde que se casó conmigo. Todavía estamos en guerra. El atuendo elegante y ostentoso puede esperar más tarde. Al menos el vino que he preparado es bueno. Vertí vino en la copa de Serafina y luego en la mía. ¿Estás seguro de que no está envenenado?, ella preguntó. Ya hice que un probador lo bebiera. Mi sueño pronto se hará realidad. El rostro de Serafina se reflejó en su vino. Parecía estar mirando fijamente su propio reflejo. Sonreía, pero era una expresión que incluía un conjunto complicado de emociones. Te he hecho pasar por muchas cosas a lo largo de los años, Serafina. Había aniquilado al clan Caltis por desafiarme, robando así a Serafina un lugar al que regresar a casa. Solo puede quedar un hombre en pie al final. Simplemente sucede que mi clan no fue elegido para ser el último en pie. A pesar de sus palabras, los ojos de Serafina estaban húmedos de lágrimas. Padre realmente tiró todo sin sentido con un estúpido error al final. Al final, sacrificó todo, no solo a sí mismo, y por nada.
qué tonto. Luego miró a lo lejos y dijo, pero tu hija ahora ha terminado siendo la consorte de un rey. Creo que al menos puedo construirle un pequeño santuario, padre. Sí, una vez que el reino esté en paz, construye tantos monumentos como quieras. Serafina se levantó de su silla y volvió a sentarse en mi regazo. Acaricié suavemente su cabello, pero me quedé quieto por lo demás. Serafina, tú y yo todavía somos jóvenes. Nuestras vidas de aquí en adelante probablemente serán más largas que los años que hemos vivido hasta ahora. Así que asegurémonos de ser aún más felices durante las próximas décadas. Serafina apretó con fuerza mi mano y apretó. Sí. Es una promesa. Lentamente cerramos la red alrededor de la capital real como si estrangulamos la ciudad con una cuerda de seda. El objetivo era crear una escasez de alimentos suficiente dentro de la capital real. Se comía la moral y, más que nada, si quedaba claro que no era capaz de proteger o alimentar a la gente de la capital real, debilitaría aún más la posición de Haas. El deber principal de un monarca era proteger a su gente. Incluso en una época en la que el reino se dividió en innumerables mini-reinos, el hecho de que Haas no pudiera salvar a la gente de la capital real era más que suficiente para demostrar que no era apto para ser rey. Dicho esto, sería una pesadilla para la reputación si tuviéramos una hambruna masiva en nuestras manos. Por eso permitimos a los ciudadanos comunes salir de la ciudad. Mantuvimos una vigilancia estricta sobre los refugiados para asegurarnos de que Haas y sus aliados no escaparan. Había enviado múltiples ultimátums en nombre de Lumi exigiendo la rendición de Haas. Los señores del este en los que Haas había puesto sus esperanzas se habían rendido o habían sido eliminados. No quedaba ninguna facción que apoyara a Haas. Las pequeñas fuerzas a su alrededor no pudieron cambiar el resultado. Entonces finalmente construimos castillos delanteros cerca del palacio y comenzamos a observar al enemigo. Lumi envió un ultimátum final, señalando que no tendría más remedio que recurrir a un asalto total si él no ponía fin a su resistencia. Ya sea que terminemos haciéndolo o no, seguía siendo una amenaza. Aún así, Haas mantuvo su silencio. Era menos terco y más que no quería enfrentarse a la realidad. Su sueño de ser considerado el rey que había revivido el reino de Terwig estaba a punto de terminar de la peor manera imaginable. Pero a diferencia de Haas, que permaneció en silencio, los involucrados con la corona huían de la capital real. No podía imaginar hacer uso de ellos una vez que tomamos el control, pero matarlos sería contraproducente, así que los dejamos vivir. Luego, en el quinto día de nuestro cerco completo de la ciudad, un solo burócrata de la capital real vino en busca de audiencia. Fue el Dragonute Shannon. Aproveché la oportunidad y me reuní con Shannon en un salón de té, preparado apresuradamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que nos vimos así? Shannon preguntó con su habitual actitud relajada, lo que casi hacía creer que todo era normal en la capital real y que nada había cambiado. Me di cuenta de que te habías quedado en la capital real. Supongo que técnicamente no eres un vasallo del regente, sino un sirviente de la corona. La mayoría de los burócratas que tenían una relación sólida conmigo se habían ido de la ciudad. Algunos se habían marchado en el momento en que Haas me declaró traidor. Eso era perfectamente comprensible. Si se hubieran quedado, podrían haber sido acusados de espías, e incluso sin esa posibilidad, podrían haber estado en riesgo de otras formas.
No puedo dirigir mi negocio si no estoy en la capital real. Además, Shannon sonrió, aunque escondió su sonrisa detrás de su mano. Además, hoy estoy aquí para negociar los términos de la rendición. Estoy aquí como enviado de Haas. Ya veo. Parece que Haas es lo suficientemente inteligente como para al menos dar ese paso. Vislumbré el deseo desesperado de Haas de poner fin a las cosas. Pacíficamente detrás de la expresión serena de Shannon. Todo lo que voy a decir son las palabras de Haas, así que no me culpes por hacérselo saber. Teniendo en cuenta ese preámbulo, supuse que Haas no había abandonado sus delirios incluso en esta etapa tardía. Él perdonará mi rebelión, así que quiere que retire mis fuerzas, Parece que se cree rey y no se le puede convencer de lo contrario. Bueno, lo básico de la negociación es comenzar en los extremos más lejanos. Entonces, ¿qué piensas hacer? Por favor, infórmele que Su Majestad está considerando completamente matar al rey anterior si continúa con su ocupación ilegal de la capital real. Después de todo, podríamos enviar asesinos fácilmente. Shannon continuó sonriendo serenamente, sin siquiera pestañear. Entendido. Le diré esas palabras exactas como mensajero. Sin embargo, creo que Haas simplemente desea garantizar su seguridad personal. Sí. Puede dejar eso en claro, creo que las cosas progresarán más rápido. Antes de que pudiera responder, Shannon se apretó más contra mí. Tengo un plan propio. No fue un mal plan en absoluto. Me alegré de que Shannon hubiera venido aquí. Me había dado algo que los cortesanos de Haas nunca podrían tener. Muy bien, vamos con eso. Informaré a Su Majestad. Sí. Gracias por tu ayuda. Al día siguiente, apareció un mensajero del campamento de Haas, reconociendo su rendición. Era un joven que había sido ascendido porque era uno de los favoritos de Haas. Haas iba a abdicar formalmente del trono a Lumi y luego viviría tranquilamente retirado en una finca que se le había proporcionado como antiguo rey. Esos eran los términos de su rendición. Al mismo tiempo, Haas llevaría a cabo formalmente una ceremonia de abdicación en la que entregó formalmente la corona a Lumi. Con eso, la guerra civil habría terminado pacíficamente. Debido a que unificaría el país, Lumi no tenía ninguna razón para rechazarlo. La rebelión de los 100 años estaba a punto de terminar. Fue el amanecer de una nueva era. En los días previos a la ceremonia de abdicación, Lumi y yo purificamos nuestros cuerpos. Esto no era parte de ninguna tradición en particular, solo algo que Lumi había propuesto. Su ascensión al trono sería completamente diferente a la de los que habían venido antes. Lumi dijo que quería abordarlo con una cantidad adecuada de responsabilidad y compromiso. Lamento haberte hecho pasar por esto conmigo. ¿Estás seguro de que no tienes frío? Preguntó Lumi, envuelta en una tela blanca. Me puse una tela idéntica. Este tipo de dificultades no es nada comparado con la amargura con la que tuve que lidiar cuando era niño. Quería abrazar a la temblorosa Lumi, pero sentí que eso frustraría el propósito de nuestro ritual de purificación, así que mantuve mis manos quietas. Temprano a esa mañana, la puerta sur de la capital real se abrió lentamente. Desde el interior, el sol brillaba sobre el foso y el agua del foso brillaba con los rayos del sol. Mientras nosotros, el ejército real de Lumi, nos alineamos frente a la puerta, pudimos ver la puerta central de la capital real ante nosotros. Estábamos a punto de entrar por esas puertas. Dentro de las puertas, los soldados que habían seguido a Haas
inclinaban, no, estaban agachados. Si bien su equipo no estaba particularmente sucio dada la falta de peleas reales, parecían desgastados y derrotados. Nosotros, el ejército real, por otro lado, marchamos orgullosos hacia la ciudad. Esto también era parte de nuestro trabajo. Llevamos la autoridad de la reina sobre nuestros hombros. Nos correspondía comportarnos de una manera digna de esa autoridad. Mi armadura estaba adornada con el escudo del clan Naivi y el escudo de la familia real. Había regresado a la capital real no como señor del clan Naivi, sino como marido de Lumi y regente del reino de Terwil. Inmediatamente a mi lado estaba Lumi. Aunque no era un oficial militar, tenía una expresión severa en su rostro como reina. Por supuesto, la expresión por sí sola no fue suficiente para ocultar por completo su dulzura natural. Lumi estaba desempeñando su papel de monarca a la perfección. No es para preocuparse. Incluso si hay quienes podrían apuntar con arco y flecha, los Drapas ya se han ocupado de ellos, le susurré en voz baja a Lumi. Pude ver que estaba tensa. Tal cosa no se me había pasado por la cabeza. Lumi logró esbozar una leve sonrisa. Sentí el peso de lo que significa llevar un reino sobre los hombros de uno y simplemente me estaba preparando para esa responsabilidad. Lumi, ¿cuántos de tu línea han sido monarcas de este reino? Seré el 25º. El reino se estableció hace 328 años. Sin embargo, en los últimos 100 años, el reinado de cada rey se hizo dramáticamente más corto. Sí, desde que comenzó la rebelión de los 100 años. Pensar que algo que había durado tanto tiempo cambiaría hoy. Incluso yo. Comencé a sentirme un poco nervioso. Al pasar junto a los soldados de Haas, los ciudadanos que habían venido a ver nuestra procesión se alineaban en las calles. Había quienes lloraban alegre y despreocupadamente, «¡Viva la reina! Lumi» y «¡Viva el regente», mientras que había otros que miraban nerviosamente porque no podían leer cómo se desarrollaría el futuro. Si Haas mantuviera el control de la capital real, sería peligroso decir palabras alabando a Lumi. Una persona sabia mantendría la boca cerrada. Por el momento. Eso, y la gente de la capital pareció darse cuenta instintivamente de que algo grande estaba a punto de suceder. Había habido cambios en los reyes antes, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. Después de todo, no había fuerzas que pudieran resistir a la nueva reina. La división en el reino estaba a punto de terminar con la rendición completa del rey anterior. Finalmente, llegamos a la intersección más grande de la capital real. Se nos unieron aquí los soldados que habían entrado por otras entradas. Específicamente, las puertas occidental y oriental. La puerta occidental estuvo representada por Talsamachaal, mientras que la puerta oriental estuvo representada por Soultis Nistonia. El hijo de Talsa era de mi simiente, mientras que la hija de Soultis, Yuka, era una de mis concubinas, por lo que se podría decir que había configurado las cosas para que fueran dominadas por mis suegros. Soultis había intentado rechazar el papel, afirmando que no era un señor lo suficientemente digno de ese honor, pero le hice aceptar ante mí insistencia en la importancia de la ocasión. Dado que tenía el título de conde, esto no debería ser un problema. Las 3 filas de soldados que se juntaron en el centro luego cruzaron el puente que conducía a la puerta central del Palacio Real. Fue en ese momento cuando se llevó a cabo la rendición incruenta del Palacio Real. Haber adquirido el Palacio Real sin matar ni una sola alma era un logro digno de celebrarse.
Nos dispusimos a llegar al salón del trono, donde dirigiríamos una audiencia. Dicho esto, Hash ya había abdicado del trono. Lo había obligado a aceptar esa condición. Hash ya no era rey, simplemente la persona en posesión de la corona. Hash parecía que se había encogido desde la última vez que lo vi. No. Tenía la edad suficiente para estar enfermo, por lo que probablemente se debió al estrés de los acontecimientos recientes. También vi mechones grises en su cabello. En sus manos temblorosas estaba la corona. El hecho de que la estuviera sosteniendo hacía que la corona pareciera extrañamente barata e insustancial. Detrás de Hash estaban los últimos de sus vasallos leales. Algunos nos miraban a Lumi o a mí. Admito que no sentí nada de sus miradas. Sabía que vivir como lo hacía compraría mucho resentimiento. Había sido tan odiado en mi vida que podría renacer 10 veces y aún tener vidas de animosidad de sobra. Mezclados entre los leales vasallos y cortesanos había algunos burócratas, como Yanaan, con estrechos vínculos conmigo. Ellos también parecían solemnes, pero era bastante fácil distinguir entre ellos y los subordinados de Hash. La estrella principal de esta ocasión no fui yo, sino Lumi, la reina. Sin embargo, todavía se suponía que debía desempeñar un papel introductorio. Inmediatamente me paré frente a Lumi. Le pido que ahora le devuelva la corona real a su majestad, le dije a Hash con una expresión fría. No tenía ninguna razón para mostrar más emoción. Hermano, ¿fuiste tú quien planeó instalar a mi hermana como reina? Hash preguntó abatido. Tú fuiste quien me declaró traidor. Sin duda sabes que mi esposa, su majestad, estaba furiosa con su acusación. Este no era el lugar para arrojarle mis emociones. Todo eso ya había terminado. Pero Hash ni siquiera entendió eso. Por favor, entréguele la corona real a su majestad. Dio un paso a la derecha. Los ojos de Lumi y Hash se encontraron. Lumi luego extendió sus manos frente a ella. Por favor, pásame el símbolo de la oficina del monarca. Hash miró brevemente al cielo, pero luego lentamente comenzó a caminar hacia adelante. Sus zapatos repiquetearon contra el suelo de piedra, cada paso sonó con fuerza. Luego, cuando se acercó a 3 golpes de Lumi. ¡Alto, antiguo rey! Uno de los criados saltó hacia adelante y empujó a Hash al suelo. La habitación vibró cuando un murmullo se extendió por la multitud. Antes de que ninguno de los vasallos leales de Hash pudiera decir una palabra, el criado que lo había empujado habló. «Oh antiguo rey, ¿con qué intención escondiste esta daga?» Una daga desenvainada se asomó por debajo del atuendo formal de Hash. Lumi no pudo evitar cubrirse la boca con la mano. Era como si estuviera demasiado sorprendida para hablar. Los soldados de la facción Lumi que habían estado a mi lado inmediatamente dieron un paso adelante para contener a Hash. También le confiscaron su daga. Espera. Esta no es mi daga. Realmente no sé qué estaba haciendo aquí. Soy inocente. Hash gritó. Bueno, por supuesto. Sus palabras eran, de hecho, la pura verdad. Le había plantado la daga. Ya le había pagado a la gente de Hash. O, más exactamente, había quedado mucha gente mía en la capital real. Había decidido el plan cuando enviaron a Yanaan a negociar conmigo. Hash parecía creer que mi amante Yanaan ayudaría a negociar un final pacífico del enfrentamiento, pero era todo lo contrario. Pude terminar las cosas de una manera conveniente para mí. Me había preocupado que algunos nos atacaran por la repentina revelación,
pero nadie hizo tal cosa. No había guerreros en esta sala leales a Has. No importa cuántos burócratas lo apoyaran, podría matarlos a todos yo. Solo. Me paré frente al restringido Has y miré su forma medio agachada. «Qué decepción aplastante es esto», dije. Justo cuando todo estaba a punto de terminar pacíficamente, planeabas asesinar a tu propia hermana. ¿Para satisfacer tu propio odio? No, no, no. No sé nada sobre. Ahogué las negaciones de Has con mi voz. ¿Por qué crees que su majestad, Lumi, rechazó el ataque a la capital real durante tanto tiempo? Eso fue porque quería reducir la posibilidad de hacerte daño, su hermano. Fue posible para nosotros atacar la capital real directamente desde el castillo de Most y matarte en el proceso. Sin embargo, nos ordenó que no lo hiciéramos. Continué con mi larga condena al hombre, mientras miraba a Has con total desprecio. Solo podía hacer esto porque realmente sentía que Has era digno de ese desdén. Eres un pecador. Lentamente recogí la corona real que estaba en el suelo. Por ahora, te encarcelaremos. El precio de su traición se decidirá más tarde. Llévenselo. Los soldados que sujetaban a Has lo obligaron a ponerse de pie y lo sacaron. La habitación seguía siendo un hervidero, pero nadie tuvo el descaro de objetar. Se ha convertido en una gran situación, Su Majestad. ¿Qué haremos con la ceremonia? Le pregunté a Lumi. Ya habíamos hablado de cómo respondería. Si bien estoy realmente consternada, me gustaría continuar la ceremonia. Por el bien de la reconstrucción de nuestro reino. Regente, como él. Siguiente hombre de mayor rango en esta sala, servirás en lugar del ex rey. Como ordene, Su Majestad. Luego miré fijamente la corona por primera vez. Todavía tenía todos sus detalles en oro y plata, ya que se había conservado únicamente para su uso en funciones ceremoniales. Así que esto era por lo que había pasado tanto tiempo luchando. Dicho esto, esta corona simbolizaba al rey de Terwui, así que supuse que podría no ser exactamente lo mismo por lo que había estado luchando. Cuando formé mi propio reino, tendría que crear nuevas tradiciones. Levanté la corona con ambas manos y la coloqué sobre la cabeza ligeramente inclinada de Lumi. En ese momento, Lumi se convirtió formalmente en la reina reinante del reino de Terwui. Felicitaciones, Su Majestad. Se suponía que era un acto, pero me encontré al borde de las lágrimas. Finalmente había unificado este reino, yo, el segundo hijo de un noble de un lugar apartado. Tú, sobre todo, te has ganado esas felicitaciones. Escuché una voz elogiándome en mi cabeza. Finalmente lo has hecho. Has llegado aquí antes de lo que esperaba. Todo eso se debe a mi ayuda. Sí, no tengo ninguna intención de negar eso. Si Oda Nobunaga habría muerto protegiendo mi fortaleza. Habría perecido sin dejar mi nombre a la posteridad. En cierto sentido, había muerto ese día en Fuerte Nagrad. A partir de ese día fue mi segunda vida. Y en esa segunda vida, había logrado todo esto. Gracias por todo, querido. Lumi tenía lágrimas en los ojos. Debido a que estaba tan abrumada por la emoción, cometió un desliz y se dirigió a mí como más querido, en público. Estaba seguro de que estaba en conflicto porque había terminado condenando a su hermano de esta manera. Pero a pesar de eso, Lumi había optado por participar en este plan. Honestamente, quería abrazar a Lumi en ese mismo momento. Pensé que eso transmitiría mucho más de lo que incluso 1.000.000 de palabras podría transmitir.
Pero esa no era una opción. No estábamos aquí como marido y mujer. Todavía hay muchas cosas que debemos hacer, Su Majestad. Espero. Nuestras contribuciones juntos. Sí. No hay duda de que le causaré algo de angustia, señor regente, pero... No obstante, le pido que continúe apoyándome. Ese día, por primera vez en 100 años, cesaron los conflictos y las guerras. En el reino. No importa lo que pase, no creo que jamás olvidaré ese día. Lo único que me quedaba ahora era convertirme formalmente en rey. No obstante, pensé que debería esperar un poco para eso. Ya había conquistado el reino. Desde el punto de vista de Oda Nobunaga, yo ya era el conquistador de la tierra. Un nuevo reino. Bajo el reinado de Lumi, eliminé cualquier amenaza durante un periodo de 2 años. Me tomé mi tiempo para hacerlo, pero era más un trabajo de rutina que cualquier otra cosa. Después de todo, no quedaba nadie en el reino que pudiera desafiarme. Por supuesto, eso no significaba que no fuera un momento de mucho trabajo. Tuve que tomar muchas decisiones. Esto no es algo para tomar a la ligera, insistió claramente Kelara. Labiala inmediatamente se puso de pie y respondió, no. Deberíamos trasladarlo a Most. Después de todo, la residencia de Lord Alsrod no es la capital real, sino Most. Deberíamos hacer de Most la capital real y esta la subcapital. Continuó el debate sobre dónde ubicar la nueva capital real. Lady Labiala, mover la capital causaría un caos, dijo Kelara. Crear nuevos enemigos no es una idea prudente. Todos los señores regionales han jurado lealtad a Lord Alsrod y la reina. Lumi. No hará mucha diferencia donde coloquemos el capital, muchos de los comerciantes ya se han mudado a Most de todos modos. Ambos tenían razón. Lumi y yo estábamos sentados uno al lado del otro, y riéndonos entre dientes mientras veíamos los procedimientos. ¿Qué piensa, Su Majestad? Yo pregunté. Bueno, comenzó Lumi. Serafina, ¿qué piensas? Creo que cualquiera de las dos está bien. Más importante aún, creo que el regente debería ser tratado como el CEO gobernador y convertirse en rey, ofreció Serafina con un semblante burlón. Serafina, hablemos de eso en otro momento, dije. No tengo ninguna opinión sobre la capital, agregó Serafina. Mi sueño es ser la esposa de un rey. Cumplir ese sueño es lo que más me importa. Un nuevo reino. Ella era muy consistente. Entonces, a continuación, Flair, ¿qué crees que deberíamos hacer con la capital? Como mi esposa oficial, Lumi preguntó a cada una de mis concubinas su opinión por turno. Flair hizo una reverencia antes de ponerse de pie. Se había ablandado en comparación con su yo combativo anterior, pero aún se mantuvo firme en asuntos relacionados con la política. No parecía la esposa de un regente. La capital actual no podrá manejar ningún planeamiento adicional de la ciudad. Necesitamos más espacio. Deberíamos trasladar la capital a Most. Labiala pareció reivindicada ante las palabras. A continuación, Shannon, ¿cuál es su opinión como comerciante? Los comerciantes, naturalmente, se trasladarán a donde están las ganancias. Con eso en mente, hay muchas personas que esperan un nuevo mercado en Most, mientras que hay quienes están dispuestos a echar raíces en la capital actual. Continúa y haz lo que quieras. Después de terminar su declaración, Shannon se sentó y se sirvió el té que se había preparado para todos. Una actitud bastante relajada, considerando que estaba en presencia real. Gracias. Margrave Talsamachal, ¿qué piensas?
Most está más cerca de mis territorios. La gente de Northlands agradecerá un cambio en la capital. Apenas mostró el debido respeto debido a Lumi, la reina, pero la habíamos invitado sabiendo que probablemente ese sería el caso. Con eso, el sentimiento pareció cambiar a mover la capital. Y Yuka, tus pensamientos. Yuka miró a los demás y luego respondió con cierta mansedumbre. Apoyaré la mayoría, que prefieren a Most. En cierto modo, fue una sabia elección. Gracias a todos por sus opiniones, dije. Sin embargo, me gustaría que Su Majestad tomara la decisión final. Miré brevemente hacia Lumi. Lumi le devolvió la mirada, luego sonrió y se volvió hacia la mesa frente a ella. Me gustaría conformarme con trasladar la capital a Most. La antigua capital real se llamará entonces Capital del Sur. La profesión dentro de mí dijo una vez más algo que no tenía sentido. Capital del Sur, Supongo que eso lo hace parecido a Nara, que también estaba cerca de la capital. Si había un precedente en el mundo de Oda Nobunaga, supuse que estaba bien cambiar la capital. Después de suficiente tiempo para que la gente se estableciera después de que la capital se trasladara a Most. Rodeado de nuestros sirvientes, Lumi me nombró CEO gobernador. En otras palabras, finalmente me convertí en rey. El rey de Terwi, para ser precisos. A partir de ahora, les pido su apoyo no solo como mi esposo, sino como un compañero de la realeza. Lumi luego colocó su corona sobre mi cabeza. Como desees. Te protegeré hasta el día de mi muerte, juré mientras besaba su mano. Al año siguiente, mientras se preparaba para tener nuestro segundo hijo, Lumi abdicó del trono y me dejó como único monarca. Sin duda, los historiadores posteriores debatirán si ese día o el día en que Lumi me hizo CEO gobernador fue la fecha de fundación de la nueva dinastía. No importaba de ninguna manera. El hecho es que me convertí en rey. Unos días después de mi coronación, visité la habitación de Serafina por la noche. Labiala y Altia ya estaban allí. Buenas noches, Su Majestad, me saludó Altia en broma. Déjalo, ¿quieres? Vengo aquí para alejarme de todo eso. Pero no tiene sentido convertirse en rey si no vas a actuar como tal. Bromeó Serafina mientras preparaba el té para sus invitados. Lord Alsrod, finalmente lo ha logrado. Estoy tan feliz. Labiala me abrazó sin tener en cuenta quién estaba mirando, así que suavemente le di unas palmaditas en la cabeza. Pero no pude evitar pensar que me estaba abrazando como a una hermana mayor en ese momento. Aún así, todavía hay una cosa importante a considerar, dijo Serafina, mientras vertía té en cada taza por turno. ¿De qué estás hablando? Si el próximo hijo de Lumi es un niño y hereda el trono, entonces esta dinastía podría terminar siendo tratada como una continuación de la anterior. El próximo rey. Es cierto que el nombre de la dinastía podría cambiar si el próximo rey fuera mi hijo mayor, de Serafina, en lugar de un hijo de Lumi. Si terminara una guerra de sucesión, sería un problema grave. No pude evitar reírme. ¿Qué te parece tan gracioso?, preguntó Serafina. Bueno, me alegro de tener mucho trabajo para evitar aburrirme. Un reino pacífico era lo mejor, pero uno aburrido era un problema. Sin duda, los de mi especie no eran adecuados para una época pacífica. En cualquier caso, también me gustaría construir un nuevo templo. Hermano, te estás tomando esto demasiado a la ligera, me reprendió Altia. Sabes, la única razón por la que has mantenido tu juventud es gracias al hombre que será adorado en ese templo.
Voy a construir un templo para el dios Oda Nobunaga, que ha sido mi profesión. Será algo extraño, pero tengo un plano. Eso es porque no se calla sobre hacer que parezca el castillo Azuchi. Lumi dio a luz de manera segura a nuestro segundo hijo alrededor del momento en que comenzó la construcción del templo de Oda Nobunaga. El bebé era un niño. Parecía que podría haber algunas complicaciones sobre la sucesión, pero estaba bien. Abordaría ese problema de frente. Después de todo, Al-Shrod de la dinastía Naibil de Terwil necesita conflictos para prosperar. Fin. Palabras del autor. Mucho tiempo sin verte. Es Kisetsu Morita. Amistiria Job Kayed Oda Nobunaga ha llegado a su conclusión con la unificación del reino. Las novelas han llegado a su fin, pero parece que la serie pronto aparecerá en un nuevo formato. Es decir, la adaptación del cómic comenzará pronto. Se publicará por entregas en Ganganga, la misma revista que lleva la adaptación del cómic de mi otra serie de novelas, He estado matando limos durante 300 años y supere mi nivel. La versión cómica de Oda Nobunaga será dibujada por Rikunishi. Ya he visto los borradores del primer y segundo capítulo. Al-Shrod se ve muy bien y la Viala es tan adorable. Espero que los animes a medida que avanzan hacia la unificación del país. Con el comienzo de la adaptación del cómic, se habló de continuar con las novelas, pero como la serie era claramente una historia de Al-Shrod unificando el reino, sentí que cualquier material adicional sería un relleno innecesario y, por lo tanto, decidí terminar la saga principal aquí. Sería extraño seguir escribiendo una y otra vez sobre la historia política del nuevo país de Al-Shrod. Personalmente, leo muchos libros relacionados con la historia política, por lo que no me importaría escribir sobre las intrigas y los conflictos internos que ocurren al comienzo de una nueva dinastía. Últimamente he estado leyendo sobre la autoridad política de los Shoguns Ashikaga durante el periodo de los reinos combatientes. Pero en ese punto, esta historia claramente dejaría de ser una saga de guerra y se convertiría en una historia de intrigas palaciegas desordenadas, así que cerraré las cosas aquí con Al-Shrod creando su nuevo reino. Me gustaría terminar con algunos agradecimientos. Primero, gracias a Kaito Usibano por las hermosas ilustraciones y dibujos de personajes de principio a fin. Al hacer una guerra épica, esta vez terminé creando un harem real, pero las ilustraciones que la acompañan realmente han sido un placer para los ojos. Y finalmente, muchas gracias a todos los lectores que se han mantenido al día con esta serie hasta el último volumen. Espero que disfruten de la adaptación del cómic que comienza en Gangan. Respetuosamente tuyo. Kisetsu Morita.